Bueno, Gracias. ok. Lo último que entonces vamos a ver es lo que tiene que ver con trabajo realizado por un gas. ¿Listo? Entonces, para poderlo entender el concepto, pues entonces pensemos nuevamente en el caso de la jeringa, ¿Ese es el título? trabajo realizado por un gas. Entonces, les decía que vamos a pensar nuevamente en el caso de la jeringa, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos aquí el émbolo o el pistón, que es lo mismo, ¿ok? Eh, Cuando yo hago una fuerza, si yo realizo una fuerza, si yo aplico una fuerza en este sentido para disminuir la presión del gas, des en cuenta que se estaría acumulando una energía al interior del cilindro, ¿ok? De tal No forma, tengo silenciado el micrófono. ¿perdón? ¿Quién me dijo algo que no escuché? Ah, perdón, fui yo, Toño. Ok. Entonces les decía, si yo aplico una fuerza sobre ese pistón de tal forma que disminuyo el volumen de ese gas, entonces se está acumulando una energía al interior del gas, ¿cierto? Al interior del cilindro. De tal forma que cuando yo suelte el pistón, lo que va a ocurrir es que eh, el pistón se va a liberar y va otra vez a tratar de volver a su posición normal. ¿Ok? El año pasado nosotros veíamos precisamente ese concepto, que cuando yo aplicaba, que yo tenía que realizar un trabajo para generar una energía en un cuerpo. Entonces, des en cuenta que, o acuérdense que teníamos la situación de un objeto que estaba en el piso y que estaba quieto en el piso, entonces no tenía ningún tipo de energía. Y que para que él adquiriera una energía potencial, yo tenía que hacer un trabajo elevando el cuerpo, ¿cierto? Entonces yo realizaba un trabajo sobre el cuerpo y él adquiría trabajo, adquiría energía. Lo mismo ocurre aquí. Si yo aplico una fuerza, entonces estoy haciendo que exista una energía al interior del cilindro, una energía en el gas, ¿ok? Pero si yo suelto, entonces el gas vuelve a su posición normal generando un trabajo. ¿Ok? Entonces aquí estaríamos hablando de trabajo sobre el gas o trabajo realizado por el gas. ¿Ok? Entonces, cuando se realiza trabajo sobre el gas es porque yo estoy aplicando la fuerza, y cuando el gas realiza trabajo es cuando el gas se libera para, eh, para realizar el trabajo. Supongamos que yo tengo un objeto aquí, entonces cuando él se libera estaría empujando este objeto, ¿cierto? Lo estaría empujando en esta dirección, ¿ok? Entonces, sea una o sea la otra, es decir, cuando realizo trabajo sobre el gas o el gas sea el que realiza el trabajo, des en cuenta que como tal hay un cambio en el volumen de este que está ocupando el gas. No es que haya ni mayor ni menor cantidad de gas. La cantidad de gas es la misma. Lo que está cambiando es el volumen. ¿Ok? Entonces, en general podemos decir que existe trabajo si hay un cambio de volumen. Si hay, si hay un cambio de volumen. Y en general, decimos que si disminuye el volumen es porque estamos realizando trabajo sobre el gas. Pero si aumenta el volumen, el gas es el que está realizando trabajo. ¿Sí está claro?
Y de aquí, entonces, podemos proponer el siguiente problema. Dice, se tienen 200 centímetros cúbicos de un gas a, pongámosle eso, 320 Kelvin. Dentro de un cilindro provisto de un pistón, ya sabemos que es esto así, con presión de, bueno, tener el valor que ahorita no va a ser importante, de 1,8 atmósferas. ¿Listo? Luego dice, se suministra calor de tal forma que el volumen se expande. Bueno, que se expande es el gas, ¿no? En un proceso isobárico. Y aumenta, y aumenta la temperatura a estaba en 320 Kelvin a 350 Kelvin. ¿Listo? Ahora dice, Toño, una pregunta. dime, ¿Qué dice ahí? De tal forma que el volumen C. se expande. ¿Me dictas qué dice de ahí en adelante? Pues, se ¿Cuál es? expande. Porfa. Proceso isobárico Sí, y aumenta la temperatura a 350 Kelvin. gracias. Pues porque sigue, todavía sigue el texto. Sí, el pistón empuja a un bloque de a un bloque, digamos a eso de 0,5 kilogramos. A ver, calcular el trabajo
realizado. Entonces, aquí hay otros datos que es importante anotar. El radio de esto es de 2 centímetros. Y esto presenta un coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie. ¿Calcular el qué? El trabajo realizado. Trabajo W, ¿cierto? Y esto tiene un coeficiente de fricción de 0.1. ¿Listo? Como ustedes verán, pues aquí vamos digamos que a incluir varios conceptos. Uno, pues lo que venimos trabajando, digamos que de teoría de gases, y otro, el concepto de trabajo que habíamos visto desde el año pasado. Recuerden que el trabajo se calcula como fuerza por desplazamiento. ¿Ok? Importante eso, porque de esta forma es que vamos a calcular el trabajo. ¿Ok? ¿De dónde va a salir la fuerza? Pues, ¿qué fuerza tiene que vencer el gas para poder desplazar al bloque? Pues esa fuerza corresponde a la fuerza de rozamiento. Eso es lo mismo que la fuerza de rozamiento. Y recuerden que esa fuerza de rozamiento se calcula como μ multiplicado. La normal. ¿Ok? Y el desplazamiento lo vamos a obtener precisamente el aumento del volumen, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos trabajado, como lo trabajamos ahorita, que encontramos cuánto se desplazaba el émbolo. ¿Listo? Entonces vamos por partes. No sé si puedo borrar ya la información que tenía acá. Voy solamente a registrarla. Entonces tendríamos volumen inicial, sería de 200 centímetros cúbicos. Que la temperatura inicial es de 1.8 atmósferas, perdón, 320 Kelvin. La presión, aunque decía que eso no nos va a afectar, y ya les digo por qué, es de 1,8 atmósferas, que se expande en un proceso isobárico. Que la temperatura final es de 350 Kelvin. Temperatura final es de 350 K. ¿Listo? Creo que era todo lo que nos importaba digamos que de ese inicio que teníamos ahí. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular el volumen final. Ahora, como el proceso es isobárico, recuerden que en un proceso isobárico la presión se mantiene constante. Por lo tanto, la presión se mantiene constante significa que la presión inicial es la misma presión final. ¿Ok? Entonces, proponiendo nuestra ley de gases, sabemos que presión 1 por temperatura 1 o inicial y final, como la quieran llamar. Llamémosla inicial y final para no cambiar esta nomenclatura. Temperatura inicial por temperatura, volumen inicial por presión inicial sobre temperatura inicial es igual al volumen final por la presión final sobre la temperatura final. ¿Ok? Entonces, como las presiones se van a mantener constantes, pues yo las puedo cancelar. Esto se cancelaría con esto y podríamos calcular el volumen final. Entonces tendríamos volumen inicial por, esto pasaría ya a multiplicar, temperatura final sobre la temperatura inicial, me va a dar el volumen final. ¿Listo? Y sencillamente calculamos. Bueno, vamos a reemplazar. Volumen inicial serían 200 por la temperatura final, que son 350 K, sobre la temperatura inicial, que son 320. ¿Ok?
200 por 350 dividido entre el 20. Eso me da 218.75. 218,75 centímetros cúbicos. ¿Metros cúbicos? Centímetros cúbicos. ¿Ok? Todo porque el volumen inicial también está en centímetros cúbicos. ¿Listo? Con ese volumen, lo que vamos a hacer es calcular cuánto se va a expandir o mejor, cuánto se va a desplazar el émbolo. ¿Listo? Entonces, lo que calculo inicialmente era cuánto medía esta H inicialmente. Y con este otro voy a calcular cuánto mide después la H. La diferencia de esas dos alturas, pues me va a dar el desplazamiento del émbolo. Así de sencillo. ¿Sí estamos? Entonces, con el primer calculo la altura inicial, es decir, esta longitud inicial. Entonces sabemos que el volumen es igual a pi por r al cuadrado por h. Entonces, volumen 200. Esto es igual a pi por el radio, que son 2 centímetros, al cuadrado por h. ¿Listo? Despejamos y me quedaría esto como 100 dividido entre pi. Y esto es h inicial. Lo voy a dejar así, digamos que para no estar redondeando tanto. ¿Sí está claro? O sea que esta sería como la altura inicial, es decir, esta longitud inicial. Y ahora voy a calcular la final, de la misma forma. Yo sé que el nuevo volumen es de 218.75. Y esto sería otra vez igual a pi, nuevamente el radio, porque el cilindro no se está expandiendo así, sino se expande desplazando el pistón, multiplicado por 2 elevado al cuadrado por nuestra longitud final, es decir, h final. Y hacemos lo mismo, ¿no? 218.75 dividido entre 4. Profe, ¿Sí? el que dice 100 sobre pi no sería 50 sobre pi. Tienes razón, es 2 al cuadrado son 100, sí, 50 sobre pi. Correcto. ¿Por qué 50? Porque es que es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado dividido 200. 200 dividido 2 al cuadrado. Entonces 200 dividido entre 4 son 50. Entonces por eso. Ah, ok. Y el otro me quedaría como, para dejarlo en los mismos términos, es 875/16. Por pi. ¿Ok? Vuelvo y repito, la diferencia de estos dos me va a dar el desplazamiento. Y eso me queda como 75. Algo así como 1.49 centímetros. ¿Sí está claro hasta ahí? No, ¿Qué parte no? porque en el otro no debería también quitar el pie entonces. Es que yo lo quité. Ahí dice 50 pi. ¿Cómo así que quitarlo? Aquí usted lo quitó, ¿no? En el de abajo lo quitó 75 sobre 16 pi. Y lo quitó y lo convirtió en 1.49. Ah, porque ya hago aquí toda la división. Ya estoy convirtiéndolo todo a decimal. ¿Sí?
Si tú realizas esto menos esto, o esto menos esto, que es, me da este resultado, ya convirtiéndolo a decimal daría esto. ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué da 75? ¿Perdón? Allá abajo, ¿por qué da 75? ¿No da eso? No, da 17,40. A mí me dio eso. 5 sobre 16, A mí sí me da eso. 50, 75 16avos y todavía queda aquí dividiendo. Pero siempre se escoge positivo. No, más que acuérdate que siempre debe ser el más grande más menos el más pequeño. Bueno, El final menos el inicial. Final menos inicial. ¿Por qué da 875? ¿En dónde? Ahí abajito. Esta Sí, ese. operación, si tú la haces, se daría eso. 875 16avos. Acuérdate que este es el nuevo volumen que salió de la aplicación de la ley combinada. ¿Listo? Ok. Igual es pi por el radio al cuadrado. Entonces, si paso a dividir el 2, pues me da 875 16avos. ¿Cómo así? Multiplicó el pi por 2 al cuadrado. Sí. Y volvió a poner pi abajo. ¿Ah? Y volvió a poner pi abajo. Sí, igual. ¿Por qué? Vuelvo y digo, es como para no haber hecho redondeo aquí y otra vez redondeo acá. Yo todavía no le entiendo dónde salió eso. ¿De dónde salió cuál, Francisco? El 875 sobre 16 pi. Yo tampoco. ¿Verdad? Por 3. ¿Están en esto? ¿Sí están aquí? Sí. 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 Entonces, si yo paso a dividir el 2, me quedaría 218,75 dividido entre al cuadrado es 4, ¿cierto? Ajá, pi. Y todavía tendría ya el pi y h final. Si yo resuelvo esto, 218,75 dividido entre 4, por favor, háganlo en la calculadora y déjenlo en forma fraccionaria. Sí. ¿A todas? 875. Ah, entonces sí, tiene razón. ¿Ahora sí? Sí. Y entonces después paso el pi y ahí es donde queda la cifra como la escribí. ¿y de dónde salió el 75? ¿Cómo? Y el 75 sobre 16. Pues ya cuando hago la resta ahora se me perdió la cifra que tenía. Pero no me da 75. A mí no me dio. A mí no me da 75. Calculadora pobre, check. Entonces, ¿cuál era la fracción que teníamos? 875,16, ¿cierto? A mí no sí me da. Profe, Dime, a mí no me da 75. no te queda 70. O sea, yo lo que quiero que hagas ahora es 50 sobre pi menos 800, o al contrario, menos el de arriba. 875 16avos. Sí, el final menos el del inicial. Exacto. Hazlo así. Te da el 1 punto no sé qué cosa que tenía. Me da 155,89. ¿Cómo? 1,49. Me da lo mismo que mamá. Y 1,49. Concuerdo con Díaz. ¿Sí te dio el 1 punto y pico que dijimos ahora? 1,49. Sí, eso fue lo que dije. Que al hacer esa resta daba 1,49. Hasta allá abajo no se ve. Hasta acá abajo no se ve. Voy a hacerlo aquí para que lo tengamos, pero ahorita necesitamos el espacio. Serían 875 sobre 16 pi menos 50 de pi. Que es la altura final menos la altura inicial.
Antonio, a mí no me da eso. ¿Y eso qué Me da sería la...? 5.89. Eso es el desplazamiento que tiene el pistón. Ah, Gracias por ignorarme. ¿Cómo lo estás escribiendo? Sí, 1.49. Bueno. Sí, ya te dio, o sea, No, no me da. no sé qué calculadora tengas tú, pero mira probando, colocando estos La de paréntesis. pobres. Es que no recuerdo qué tipo de calculadora tienes. No, La de pobres. colócale ese paréntesis así a ver si te da. Toño, sigo sin entender por qué de 218.75 y de 4 pasamos al 16 pi, porque digamos, a mí me dio 875 dividido 4, si no estoy mal, y ¿Sí? pues no sé en qué momento pasó a ser pi 16. A ver, César, César, préstame atención aquí para que lo veas. Vuelvo y repito, mira, este es el volumen así, ¿cierto? Sí, César, Sí, listo. Si yo paso el solo 2 al cuadrado, esto es un 4. 2 al cuadrado es un 4. sí, Si yo paso el solo 4, tendríamos que hacer esta división. Pero sí, ya está el pie de este lado. ¿Sí? sí, bien. Listo. Entonces, si yo hago esa división, me queda en la calculadora en forma fraccionaria quedaría 875 sobre 16. Verifícalo. Ahorita me daba 4. Ya entendí. Y Gracias, después paso el pi, entonces quedaría pi dividiendo ahí de todas formas. gracias. Listo. Entonces, vuelvo y digo, si nosotros íbamos a calcular el trabajo sería igual a la fuerza por el desplazamiento. Y sabemos que la fuerza que él tiene que hacer es la fuerza de rozamiento. Esa es la fuerza que él tiene que vencer. Por lo tanto, esa fuerza corresponde a la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento sabemos que la calculamos como μ por la normal. ¿Okay? Y el desplazamiento fue precisamente lo que se expandió el gas. En centímetros me dio que se va a expandir 1.49 centímetros. ¿Sí estamos? Entonces lo único que nos hace falta calcular es este μ por esa normal. ¿Ok? Ya lo sabemos que vale 0.1. Entonces esto es lo que estaríamos llamando el desplazamiento. Esa resta. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a calcular μ por la normal. Sabemos que μ vale 0.1. En este caso, recuerden que la normal es igual al peso. ¿Ok? ¿Por qué? Pues 4,9. aquí vamos a tener nuestro vector normal. Tendríamos nuestro vector peso que sería dirigido hacia abajo. Voy a colocar esto por aquí. μ de 0.1. Y sabemos que el peso va dirigido hacia abajo. Como no hay más componentes en sentido vertical, pues la podemos calcular así. Por lo tanto, la normal sería igual a la masa, que vale 0.5 kilogramos, por aquí está, 4.9. correcto, por la normal 4.9, perdón, por la normal, epa, por la gravedad 9,8, así que esto daría 4.9. ¿Listo? Multiplicamos Por 0,1. fricción. Entonces, ahora sí, la fuerza de rozamiento sería igual a 4.9 multiplicado por 0.1 y esto daría 49. 0.49 newton. Y podemos calcular nuestro trabajo. Recuerden que el trabajo es fuerza por desplazamiento, pero las unidades que tengo que manejar son las unidades de MKS. Y centímetros no está en metros, tengo que pasarlo a metros. ¿Okay? Así que tendríamos fuerza que vale 0.49 multiplicado por el desplazamiento, pero el desplazamiento en metros. 0.0149 metros. ¿Listo?
Así que el trabajo 0.02. 0.0073. Y el trabajo, recuerden que se expresa en folios. Chicos, entiendo que van a trabajar algo de inglés, ¿Inglés? ¿no? Con Camilo. Ah, Con sí. Camilo. ¡Toño! Pero es Gracias, quedaron de encontrarse con Camilo a las 10, ¿no? a las 10. A las 10 No, no. a las Toño. 9:34. A las 11 y Dime, dime, Sofía. Toño, una pregunta. Ah, bueno, Mafe, dime. ¿De dónde salió el 0.0149? Fue esta longitud, pero pasada a metros. Ah, gracias. A la orden, con muchísimo gusto. Antonio, Dime. ahora sí las preguntas del taller. No, ¡Eso! antes de eso. ¿Cómo es? Antes de eso. Nosotros ahorita vimos un gráfico donde en el ejercicio que hicimos teníamos un gráfico donde se estaba representando la presión y el volumen, ¿se acuerdan? Entonces teníamos un gráfico donde teníamos presión y teníamos volumen. Habíamos visto que yo dentro del gráfico yo iba a tener un volumen inicial y íbamos a tener un volumen final, ¿cierto? Sabemos que los valores de volumen, o mejor, en el eje, los valores van aumentando de esta forma, ¿cierto? Lo mismo que en el eje vertical, los valores van aumentando acá. Entonces yo podría tener un volumen inicial y un volumen final. Si esto se comporta de esta manera, significa que el volumen final es mayor al volumen inicial. ¿Sí estamos? Por lo tanto, como el volumen final es mayor que el volumen inicial, significa que el gas se está expandiendo. Y si se expande, recuerden que entonces decimos que el gas realiza trabajo. Cuando esto ocurre, yo digo que el gas, o sea, voy a escribirlo acá, si el volumen final es mayor que el volumen inicial, ya lo habíamos escrito antes, significa que el gas realiza trabajo. Realiza trabajo. Pero si el volumen final es menor que el volumen inicial, entonces decimos que se realiza trabajo sobre el gas. ¿Ok? Entonces, importante tenerlo en cuenta cuando veamos un gráfico, dónde está el inicial y dónde está el final, para poder determinar quién realiza el trabajo. ¿Ok? Y digamos que yo tengo dos procesos, o tengo un proceso que empieza en el punto A y termina en el punto B. ¿Ok? Eso significa que voy a tener una presión en A y voy a tener una presión en el punto B. ¿Ok? La línea me representa sencillamente el recorrido o el tipo de proceso que hay entre esos dos puntos. ¿Ok? De tal forma que se forma o tendríamos esa figura que tendríamos ahí. El área, por favor, tengan en cuenta eso, el área bajo la curva, esta área, representa el trabajo. ¿Ok? Entonces, ese trabajo yo lo podría calcular de forma geométrica. De forma geométrica, si yo calculo el área que queda aquí abajo, estoy calculando el trabajo. Sea que se realice por el gas o que se realice sobre el gas. Ya lo único que yo tengo que saber es cómo se dan estos volúmenes.
¿Quién ¿Y es? esa área cuál sería? ¿Perdón? ¿Esa área cuál sería? Ok, aquí es donde viene el asunto. Si la forma que yo tengo aquí es una forma regular, porque puede ser, tendría, digamos que si se mantiene la presión constante, entonces la presión sería así. Este sería el punto A y este sería el punto B, ¿cierto? En ese caso, la presión es constante, es decir, que tenemos un proceso, ¿cómo se llamaría? Presión constante. ¿Cómo se llama un proceso ¿Isobárico? constante? Isobárico. Correcto, es un proceso isobárico y esta área se calcula como el área de un rectángulo, pare de contar. ¿Sí? Si yo tengo otro proceso, donde aquí tengo el punto A, aquí tengo el punto B, ¿qué figura se forma aquí?